Bien, estamos ahora con el economista Epifanio Vaca. Él es un investigador de la organización Propuesta Ciudadana y ha presentado en Arequipa un estudio sobre la recaudación o sobre el aporte, mejor dicho, de Cerro Verde, la recaudación fiscal que el Estado hace a partir de sus operaciones y los beneficios tributarios sobre los que a veces hemos hablado mucho aquí en Arequipa, pero no comprendemos muy bien. Bienvenido, señor Vaca. Gracias por la invitación. Muy bien, le preguntaré en principio, si tuviera que sacar una conclusión de este estudio que ha hecho del caso Cerro Verde. Es un tema que se ha tratado mucho en Arequipa en los últimos tiempos, precisamente a raíz de la disminución drástica y dramática del canon minero que ha habido el año pasado, ¿no? ¿Cuál es su conclusión? ¿Qué está pasando con Cerro Verde? ¿Cerro Verde está aportando a Arequipa lo que debe o no? Bueno, dejando por sentado que la empresa Cerro Verde tiene un peso importante en la economía regional y más aún en la producción minera regional y en los aportes al canon que llegan para la región, hay que señalar también que Minera Cerro Verde tiene una controversia de varios años con la SUNAT respecto al no pago de las regalías no quiere mineras. Pagar, ha hecho 2 acciones judiciales. Así es, Cerro Verde, ¿qué pasó? Cerro Verde quiso hacer valer el contrato de estabilidad jurídica que tenía para su proyecto de lixiviación firmado en el año 1998 para un segundo proyecto que empezó el 2006, el de sulfuros primarios. Ajá. Entonces, Cerro Verde dice que mi contrato de estabilidad vale para este proyecto de sulfuros primarios y la SUNAT dice que no, dice porque que es no, otro proyecto. Es otro proyecto, por tanto tú tienes que pagar las regalías. Producto de esa diferencia, SUNAT ha venido acotando esos pagos de regalías que se han acumulado. Yo diría, para dar de frente el dato que la misma empresa Cerro Verde ha publicado hace poco en sus estados financieros del 2016, un total de $500 millones. 500 millones de dólares ha dejado de pagar por concepto de regalías, según ellos, porque estaban protegidos por el contrato de estabilidad tributaria. Correspondiente al periodo 2006-2013. Pero además, en ese periodo, hasta el 2013, que regía este contrato de estabilidad tributaria, ha hecho uso de otros beneficios, por ejemplo, la reinversión de utilidades, la depreciación, beneficios que solamente, estaba leyendo acá, tienen las empresas mineras, nada más. Claro, el beneficio de la reinversión de utilidades tienen algunas empresas más, pero las que más han utilizado son las empresas mineras y una de ellas, Cerro Verde. Recordaremos que esto se aplicó a una inversión de $800 millones, que significó $240 millones de ingresos no recibidos por el Estado producto de este beneficio tributario. Y el otro beneficio tributario que utiliza es el de la depreciación acelerada. Cabe comentar sobre esto hoy en día. ¿Por qué? Porque en este momento está utilizando este beneficio tributario que lo que hace es permitirle recuperar mucho más rápidamente la inversión que hizo. Cerro Verde, para el proyecto de ampliación, hizo una inversión de poco más de $5.000 millones. Esos $5.000 millones lo va a recuperar en 5 años, a razón ¿mediante la depreciación? Claro, a razón de 20% por año, que es alto, por eso se llama acelerada. Entonces, el efecto de esa depreciación acelerada... Pero para entender, para que nuestros televidentes nos entiendan, en una empresa pequeña, digamos, como esta, tenemos una computadora, calculamos que se deprecia en un año y eso se considera como un gasto. Así es. Entonces pagamos menos, es como que hubiéramos gastado más porque hemos gastado efectivamente en nuestros equipos. Así es. Y entonces pagamos menos impuesto a la renta. Exactamente. De los $5.000 millones que ha invertido Cerro Verde en esta ampliación, que ha triplicado su producción y que es la minera productora de cobre más importante del país y no sé si de Latinoamérica, no lo sé, los $5.000 millones los puede deducir
En 5 años. Los va a recuperar en 5 años, así es. Entonces estaríamos hablando de razón de 1.000 millones por año, más o menos. Exactamente, exactamente. ¿Y entonces, eso qué impacto tiene en el canon y en la renta que en esa transferencia que nuestros gobiernos locales y regional deberían recibir? El impacto de deducir 1.000 millones de dólares por año como recuperación de tu inversión hace que tu utilidad disminuya y por tanto el impuesto a la renta y consiguientemente el canon que llega a Arequipa. Ese es el efecto claro. Entonces, por tanto, hemos estado viendo esta mañana de que hasta el 2020 más o menos el canon que va a recibir Arequipa es relativamente bajo, porque es a partir de ahí en adelante recién llegarán montos mejores, bajo el supuesto de que los precios se mantengan como están ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto ha sido las ventas o la utilidad de Cerro Verde? Se conoce eso durante el 2016, que ya deben haber hecho su declaración de impuestos. O sea, ¿cuánto si no existiera este beneficio de la depreciación acelerada, por ejemplo, este 2017, ¿cuánto debería recibir la región? Mira, la utilidad, según sus estados financieros obtenidas el año 2016, es de el impuesto a la renta pagado es de 140 millones de dólares. Pero eso es ya haciendo esa deducción. Se entiende que sí. Claro. No, se entiende que sí. Y por tanto, el canon minero que va a llegar a todo Arequipa el próximo año va a ser de aproximadamente 70 millones de dólares para todas las municipalidades, gobierno regional más universidad. Que es súper bajo eso, ¿no? Porque claro, hemos llegado a recibir casi 700 millones en otros años, ¿no? Así es. Entonces, diríamos que si no se contara, o si se contara con una depreciación menos acelerada, ese impuesto a la renta podría ser mayor, pues no mayor que esos 140 millones que ha pagado el año 2016. Idealmente 500 millones más, porque son 1.000 los que está deduciendo. Claro, así es. Claro, en el ideal, ¿no? Sí. Bueno, y esto, bueno, no entramos en la calificación subjetiva, pero esto es justo, quiero decir, esto ocurre en otras latitudes, en otros países también tienen las industrias extractivas este tipo de facilidades. ¿O qué se puede hacer? Porque realmente está ocurriendo que la minera ha triplicado, ¿no? Ha llegado a triplicar ya, ese era el plan de la expansión. No sé si han llegado ya al 100% de su... Ya están muy cerca de eso, ¿no? Ajá. Porque ahora están cerca de las 600.000 toneladas de cobre por año. Antes estaba en 250 y tantos. ¿Eso qué quiere decir? Que diario, por ejemplo, cuánto cobre o cuánta cantidad de tierra remueven, o sea, cómo el ambiente también está siendo claro, afectado, de hecho que todo ¿no? eso tiene un impacto porque es el doble, se saca doble cantidad de tierra, se moviliza en transporte, todo se duplica. Y se trabaja 24 horas al día, ¿no es cierto? Ajá. Yo creo que los contratos de estabilidad jurídica se dan en todos los países. Dependen de la coyuntura también, ¿no? O sea, ahí... Claro, y de los países, en qué situación están los países. Claro. En Perú se dieron esto porque nuestra situación... En los 90, claro, los 90 era necesario. Era complicado, era necesaria. Pero el fondo del asunto no son los contratos de estabilidad jurídica, sino qué beneficios protegen o, sí, pues protegen, blindan estos contratos. Los beneficios que tenían las empresas en los años 90 eran enormes. Tenía reinversión de utilidades, depreciación acelerada, doble depreciación, etcétera, etcétera. Varios de estos ya han sido eliminados claro. Hacia el 2000, por allí, pero como tienen los contratos de estabilidad vigentes, se arrastran hasta el fin. Cerro Verde los ha usado hasta 2013. Claro, entonces yo diría que los contratos no están mal en sí mismos. Lo que es cuestionable es cuando las empresas proceden como ha procedido Cerro Verde, de querer hacer pasar un proyecto que en realidad no correspondía como, digamos, protegido por su contrato de estabilidad. Es una manera... Y recurrir, por ejemplo, a una acción de amparo, ¿no? Y luego, cuando la autoridad tributaria le dice que tienes que pagar, judicializan y hacen pasar años de años
con estas deudas judicializadas, ¿no? Acá tenía un dato, dice, entre 2005 y 2012, las utilidades de Cerro Verde ha sido de 5.860 millones de dólares. Y en ese periodo, ¿cuánto habría transferido a Arequipa, más o menos? No tenemos ese cálculo, pero ese dato lo ponemos para llamar la atención sobre la enorme rentabilidad que el proyecto tenía en ese periodo, ¿no? Y el dato que ponemos es que en ese periodo la rentabilidad de la empresa oscilaba entre 37 a 64% cuando comparamos la utilidad obtenida sobre los ingresos totales. O sea, para ponerlo en más sencillo, habían algunos años en los cuales las utilidades obtenidas eran equivalentes al 67% de los ingresos totales, o sea, una rentabilidad altísima. Esos han sido los años, pues, de las utilidades extraordinarias, cuando desde sociedad civil hemos planteado la necesidad de aplicar impuestos a las sobreganancias, cosa que Alan García no hizo, ¿no? De todas maneras, el año 2015, la región recibe un canon de 22 millones. Así es. 22 millones de soles, además, hablamos, ¿no? Sí. Es decir, hay una desproporción muy grande y ahora sería de 70 millones. Y bueno, aparte de que nadie está calculando los impactos ambientales realmente, así a simple vista no parece muy justo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con las autoridades, el Ministerio de Energía y Minas? ¿Por qué son tan concesivos? Digo, ¿es necesario tanto incentivo en estos tiempos o en los tiempos que ha habido un mayor precio de los metales? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, en resumidas cuentas, para intentar un trato más justo, ¿no? Dentro de un proyecto que, por ejemplo, ustedes impulsan sobre... ¿Cómo es? Yo creo que lo que hay que hacer ahora es actualizar el sistema tributario a los tiempos actuales, tiempos en donde tenemos una economía más estable, digamos, el país anda mucho mejor que en los años 90. Eso significa ya terminar con todos esos beneficios tributarios que todavía quedan, como la depreciación acelerada. Significa también tener un Estado mucho más diligente y un Estado mucho más interesado en hacer cumplir las leyes. O sea, da la impresión cuando vemos lo que pasa no solo con las deudas de Cerro Verde, sino con las otras deudas de Telefónica y de otras empresas, que tienes un Estado que como que no le interesara que hubieran esas deudas. Bueno, visto lo de Odebrecht, en realidad no es que no le interese, sino que hay intereses muy claros ahí para no cobrar. Tú lo has dicho, yo creo que claramente hay efectivamente intereses que están detrás y que hacen que las cosas estén como están. Y yo creo que es el rol de los ciudadanos, de los medios de comunicación, y con ese objetivo es que hacemos trabajos de este tipo, para informar a la opinión pública de que estas cosas injustas están ocurriendo, ¿no? Ahora, no se trata tampoco de que, o sea, usted no es antiminero, post-extractivista, no, para nada, terrorista antiminero, o sea, no es que se opone a la actividad minera, sino que piden un trato más justo. Yo creo que nuestro objetivo es que partiendo del convencimiento de que el sector minero sí es un sector que aporta al desarrollo, pero que su aporte principal es precisamente a través de los impuestos que paga, para que con ese dinero el Estado, digamos, invierta y haga obras en beneficio de la población. Entonces, nuestro objetivo es que las empresas estén pagando lo que tienen que pagar, porque eso es lo que hay que reclamarles. Desde mi punto de vista, no hay que reclamar a una empresa que te construye una carretera o que te promueve el desarrollo, porque eso no saben hacer. Tampoco generar empleo, porque por la naturaleza misma de la industria, ellos generan poco empleo. Así son. Lo que hay que pedirles es un pago debido del impuesto, de los tributos, y que con esos tributos el Estado haga lo que tiene que hacer. Y ahí tenemos otro tema grande de qué se hizo con el canon, que es... Claro, que también por ahí tiene sus problemas. Sus ¿no? problemas, así es. Bueno, muchas gracias, señor Baca. Vamos a profundizar nosotros sobre el tema y esperamos tenerlo nuevamente. No, gracias al Búho por la invitación. Ha sido un gusto compartir este momento contigo. Igualmente.